Vamos a ver ahora la creación de grupos de recursos. Un recurso se puede implementar en cualquier grupo de recursos nuevo o existente. La implementación de recursos en un grupo de recursos va a representar la ejecución de un trabajo para que después podamos hacer un seguimiento de la ejecución del aprovisionamiento. Si la implementación o el aprovisionamiento del recurso falla, podemos entonces describir por qué falló la implementación. Ya sea que implementes un solo recurso para un grupo o una plantilla de recursos para un grupo, puedes usar la información y corregir errores y después volver a implementar tu recurso en el grupo de recursos. Los grupos de recursos son entonces una colección lógica para agrupar tus recursos. Hay un par de consideraciones para los grupos de recursos. Los recursos que implementes solo pueden existir en uno y solo un grupo de recursos. Nota que no se puede cambiar el nombre de los grupos de recursos, pero los grupos de recursos pueden tener recursos de distintos tipos. Es decir, puedes tener distintos tipos de servicios en tus grupos de recursos. Nota que también los grupos de recursos pueden tener recursos de distintas regiones. Ahora, hay algunos factores importantes a tomar en cuenta cuando definimos un grupo de recursos. En general, todos los grupos de recursos deberían, y como recomendación, compartir el mismo ciclo de vida. Los implementas, los actualizas y eliminas a la misma vez. Si un recurso, digamos un servidor de base de datos, necesita existir en un ciclo de implementación distinto, entonces puede estar en otro grupo de recursos. Puedes agregar o quitar un recurso de un grupo de recursos en cualquier momento. Pero también hay algunos servicios que permiten el movimiento entre grupos de recursos. Es decir, puedes mover un recurso de un grupo hacia otro grupo. Al crear un grupo de recursos, debes proporcionar una región para ese grupo de recursos. Quizás te preguntes, ¿por qué un grupo de recursos? Entonces, si es una asociación lógica, necesita una región. Y si los recursos pueden tener ubicaciones distintas a las del grupo, entonces, ¿por qué es tan importante la región del grupo de recursos? Bueno, esto es porque el grupo de recursos va a almacenar metadatos sobre los recursos que aprovisiones. Por lo tanto, cuando especificas una región para el grupo de recursos, estás también especificando dónde se almacenan esos metadatos. Por razones de cumplimiento, es posible que debas asegurarte de que los datos se almacenen en una región en particular. También en ocasiones es posible que debas mover recursos a otra suscripción o a un nuevo grupo de recursos en la misma suscripción. Si necesitas mover recursos a una nueva suscripción, al mover recursos, tanto el grupo de origen como el grupo de destino se bloquean durante la operación. Las operaciones de escritura y eliminación se bloquean en los grupos de recursos hasta que se completa el movimiento. Este bloqueo significa entonces que no puedes agregar, actualizar o eliminar recursos en esos grupos de recursos. Sin embargo, nota que los bloqueos no quiere decir que los recursos no estén disponibles. Por ejemplo, si mueves una máquina virtual a un nuevo grupo de recursos, la aplicación puede ser todavía accesible en la máquina virtual. En el caso que necesites mover recursos en la misma suscripción entre distintos grupos, solo tienes que seleccionar el grupo que contiene tus recursos y luego seleccionar la opción mover. Y de ahí tú puedes definir los recursos para mover y el grupo de recursos destino. Otra operación importante es cuando eliminas recursos y grupos de recursos. Ten cuidado al eliminar un grupo de recursos. Al eliminar un grupo de recursos, se eliminan todos los recursos que contiene. Ese grupo de recursos puede contener recursos de los que dependen recursos de otros grupos. También puedes eliminar recursos individuales dentro de un grupo.